13 disciplinas que Muy buenos días, amigos de Radio Nevada. Nos encontramos en el Colegio de Arquitectos del Perú, en donde Julio Abarca nos dará mayor detalle acerca del lanzamiento de Juegos Conrea 2023. Escuchemos. tiene una serie de atingencias y vicisitudes, ¿no? Entonces felicitamos a todos los colegios que se han sumado a estas iniciativas. ¿Dónde se va a realizar la inauguración? La inauguración en la sede principal es el Club del Colegio de Ingenieros de Arequipa. Agradecemos también al ingeniero Víctor Rendón, que cálidamente nos ha dado sus instalaciones. Agradecemos también al decano arquitecto Juan Melgar Vegaso, que nos ha brindado sus instalaciones para esta conferencia. ¿Desde qué hora se va a realizar? Comienzan los juegos con redes de 7 a 7, ¿no? Entonces, de 7 de la mañana, normalmente hasta las 7 de la noche es el desarrollo normal, pero en la inauguración vamos a hacer algunos partidos, entonces de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Después vamos a tener un programa, ¿no? Todas las delegaciones van a participar haciendo un pequeño recorrido por la cancha inaugural. Va a haber un prendido de antorcha olímpica, ¿no? Destacados profesionales. Sumamos, dicho sea de paso por estos medios, a todos los colegios profesionales que nos hagan llegar algunos candidatos que tienen grandes laureles en la parte deportiva. Los colegios más grandes, como todos los colegios, son importantes, entonces les pedimos su colaboración. Pero digamos a las 4 o 4 y media debe comenzar el gran show. Vamos a tener a Guaguancó, vamos a tener también a Tony Rosado de Yo Soy, algunos grupos también musicales locales, peronistas, etc. ¿Hasta cuándo va a durar esta competencia? Vamos a estar desde este 14 de octubre hasta el 16 de diciembre. También vamos a tener en el interín, digamos en noviembre, unos juegos, una especie de juegos florales para animar la participación artística por primera vez de todos los profesionales. También vamos a estar organizando algunos eventos que son de corte importante a resaltar, académico, de opinión técnica, respecto a grandes problemas que afectan a la región. Hemos hecho llegar también nuestras solicitudes siempre a nombre de Conred para participar con las distintas autoridades. Esperamos también de que nos puedan acompañar. Desde ya pedimos a todos los congresistas que vengan a la inauguración, al gobernador, al alcalde provincial, a todos que vengan a la inauguración y también que nos sentemos a hablar sobre los grandes problemas de la región. Presidente, por otro lado, hoy es el Día de la Salud Mental, también desde el Colegio de Psicólogos, ¿cuál es la reflexión que conlleva este día? Sí, precisamente en este día quería resaltar, como es el día del lanzamiento oficial de los Juegos Conred, la salud psicológica dentro de la salud mental es un derecho humano universal que se manifiesta en todo, empezando por el deporte. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es hoy un derecho humano universal. Entonces, el Estado, todos los 194 países que conforman la OMS, incluido el Perú, debería incorporar en sus políticas de Estado la primera parte importante de prevención y promoción de la salud mental. ¿Y eso qué quiere decir? Con política de Estado tienen que invertir, que a las personas que no tienen recursos o tienen escasos recursos, se les sea gratis, se les sea en el menor en el menor precio, en el menor costo, la posibilidad de acceso a los servicios de salud mental. Del porcentaje que maneja el Estado, ¿qué cantidad de presupuesto se destina para el tema de atención de salud mental? Estamos hablando de un 0,7%. ¿No llegamos ni al 1%? No llega ni al 1%, recordando de que la salud física está también muy abandonada, ¿no? El Colegio Médico dijo, a raíz de la muerte del congresista Nano Guerra en Islay, en ese centro de salud mental, que faltan 15.000 médicos especialistas, ¿no? Entonces, en el caso de psicólogos faltan más de 30.000 psicólogos especialistas, pero tenemos ya un gran número, más de 50.000. Recordemos que la salud mental no solamente es del Colegio de Psicólogos, es un tema que es importante, transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar. Entonces participan transversalmente todos los colegios profesionales. ¿Qué beneficios nos traería como sociedad el contar con un adecuado plan, digamos, ¿no?, de atención en salud mental? Claro que sí, el tema de la reducción de estos feminicidios, el tema de la reducción de la violencia doméstica, de la violencia familiar, lamentablemente tenemos una ola de abuso sexual, ¿no? Entonces la salud mental, cómo es de que piensa nuestro cerebro, hace que nosotros actuemos de determinada manera. Entonces
Entonces tiene grandes beneficios y es mucho más importante, mucho mejor invertir en salud mental para luego no tener adultos asesinos, jóvenes tal vez que tengan algún tipo de trastornos y cometan ciertos delitos que estamos viendo muy digamos repetidamente, ¿no? Estamos hablando de que en Arequipa ya van más de 17 feminicidios, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Lamentablemente ese es un registro. ¿Cuántos subregistros habrán? Porque nosotros no es gracias a las autoridades, definitivamente. En Characato, los pobladores que estuvieron caminando por las calles tuvieron un olor fétido en su percepción y se cometieron, se lanzaron a investigar y de ahí salió, ¿no? Pero muchos de los casos de feminicidios, asesinatos y de la violencia está muy oculta en el seno de las familias. Necesitamos políticas a favor de la familia. Para finalizar de mi parte, decano, ¿cuántas veces y a partir de qué edad, digamos, una persona tiene que visitar también a un profesional en la salud mental? Los psicólogos nosotros recomendamos normalmente de que sean mínimo 2 veces al año hasta 6 veces, ¿no? Es decir, que cada 2 meses deberíamos ir a revisar cómo está nuestra salud mental, un chequeo preventivo. No es de que tengamos que ir porque hay violencia o porque hay un episodio depresivo, porque tengo un episodio maníaco o que quiero violentar a alguien. No, deberíamos ir preventivamente. Eso debería comenzar a instaurarse en el mindset, en la mentalidad de cada peruano. Perfecto, muchas gracias. Por los niños, los estudiantes, ¿cómo se puede instaurar el tema de la salud mental? Porque vemos que hay colegios que tienen déficit aún y no hay psicólogos. Sí, el tema de la salud mental, como hemos dicho, y nosotros proponemos, no solamente es que hayan psicólogos asistenciales, creemos de que deben haber psicólogos también que enseñen psicología, que enseñen lo que es inteligencia emocional, como pasa, por ejemplo, en Finlandia, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo una época en la cual la realidad nos está superando considerablemente. Muchos asesinatos, mucha violencia, mucha discriminación, mucha violencia de género. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Junín, ¿no? Han dicho de que un profesor de psicología le animaba a un joven, se burlaba de un joven por su orientación sexual, decían profesor de psicología, pero cuando uno investiga no era profesor, no era psicólogo, ¿no? Porque todo el mundo dice profesor de psicología debe ser psicólogo, y no es así, no es psicólogo, era un profesor de ciencias sociales, por lo que dicen, tal vez ni siquiera sabemos si será profesor. Entonces eso se tiene que investigar, pero obviamente, como dice la ley de trabajo del psicólogo peruano, que sigue vigente, el que haga la docencia en psicología debe ser psicólogo, pero vemos en el Ministerio de Educación y tal vez en el Estado peruano, que es el primer gran incumplidor de las leyes, porque la ley de sana convivencia escolar es del 2012. Desde el 2012 no se ejecuta un psicólogo en cada colegio, no se da. Entonces, ¿ustedes como colegio pueden acercar este proyecto a la Gerencia de Educación para que se instaure la psicología en la malla curricular? Sí, nosotros vamos a oficiar. De hecho, hemos pedido también al gobierno, a las instituciones, de que si pueden ver el tema de la modificatoria del CERUMS, para que haya un psicólogo que haga CERUMS educativo, entre comillas, en las instituciones educativas, porque hay mucha violencia. O sea, un psicólogo clínico que esté dentro de una institución educativa, porque hay demasiada violencia, muchos casos de cutting, se cortan las venas, se autolesionan, tienen ideación, conducta política. Entonces todos esos problemas, el bullying, el ciberbullying, ya no solamente necesitan un enfoque preventivo, sino un enfoque clínico para solucionar eso, ¿no? Lo que no quiere decir que no debe haber psicólogo educativo, debe haber psicólogo educativo, y solamente excepcionalmente por este estado de problemas tan grandes que están dándose en la región, en muchas regiones del país, de asesinatos, de violencia, deben haber psicólogos clínicos para ayudar a resolver este problema. En ese sentido también usted está hablando sobre una deficiencia de 30.000 psicólogos a nivel nacional en puestos de salud. Más o menos, ¿en qué porcentaje estos pertenecen a Arequipa? Sí, bueno, básicamente nosotros también tenemos un déficit, estaríamos hablando alrededor de unos
5.000 psicólogos, ¿no? Pero esos 5.000 psicólogos que entre comillas nos faltarían ya están en las aulas universitarias. Tenemos más de 4.000 psicólogos colegiados y tenemos más de 6.000 estudiantes de psicología. Entonces, con esos estudiantes se va a cubrir la brecha. Lo que llamamos a la autoridad es de que, en todo caso, desde Servir Perú, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, dice que para ejercer la profesión no es necesario estar colegiado, que solamente con bachiller puedes trabajar. No debería ser así, porque los colegios profesionales tienen un código de ética, un código de ontología. Debería ser de que todos los profesionales estén colegiados para trabajar, porque se dan mejores prácticas profesionales, mejor ejercicio profesional, un ejercicio profesional que es bastante variable según la ley de creación de cada colegio profesional. Doctor, ¿Esta es la ¿usted única cree normativa que debería cambiarse más o menos como para mejorar la situación más o menos? Bueno, aparte de aplicar los códigos deontológicos y de que de verdad los colegios profesionales se vean fortalecidos y que las autoridades políticas no usen a los colegios profesionales de bandera solamente para tiempos de emergencia, debería ser una constante. O sea, los colegios profesionales deberían estar instalados en todas las mesas de trabajo a nivel regional, provincial y nacional. A ver, si quisiéramos preguntar cuántas reuniones de miércoles de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, participa el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales de Perú, ninguna. Cuando ha venido el Acuerdo Nacional aquí a Arequipa, hemos estado hablando, hemos dado propuestas, pero ¿cuántas han aterrizado? El gobierno, ¿cuántas realmente va a ejecutar? Eso también es algo que nos preocupa. ¿Usted cree que por la violencia que ha habido debemos de declarar a la ciudad de Arequipa por emergencia por salud mental? Lo que nosotros necesitamos es primero ir con las autoridades, sentarnos y tener compromisos serios, porque de nada nos va a servir firmar papeles cuando hemos visto de que se ha firmado un plan de prevención del suicidio, pero ¿qué se ha ejecutado? No se ha ejecutado nada. Lamentablemente sigue la violencia y siguen los problemas. Lo que necesitamos, y yo creo que es enfático, es mayor presupuesto. Así como se invierte en fierro y cemento, necesitamos decirle a las empresas privadas, decirle a las organizaciones públicas que necesitamos hacer una fuerte inversión en salud mental, y eso quiere decir invertir en las personas, invertir en el cerebro de las personas, que ningún cerebro de esas personas tiene precio, es incalculable. Entonces necesitamos invertir una gran cantidad de dinero por todos estos problemas que estamos viviendo, y también el presupuesto general de la República del próximo año, ya que la presidenta Boluarte ha dicho que se va a invertir 588 millones de soles en la industria naval. Pues bien, queremos el doble, en todo caso, para la salud mental, porque lamentablemente esto tiene un montón de deudos, un montón de crisis, y nosotros no podemos decir de que porque hubo un feminicidio en la UNSA no va a ocurrir nunca más, o que va a pasar solamente en la UNSA, o que solamente en las universidades. Esto va a pasar en todas partes si es que no se invierte. Necesitamos meterle en la cabeza a los ciudadanos y a las instancias, tomadores de decisiones, a los políticos, de que necesitamos invertir en proyectos de salud mental. Volviendo a lo que era el tema, por ejemplo, de la violencia escolar, más o menos, ¿en qué manera se está implementando más o menos este tema, por ejemplo? La violencia en el contexto educativo. Sí, tenemos numerosos casos de bullying, de ciberbullying. Nosotros, a propósito de la pandemia, dijimos inicialmente que esto se había incrementado en un 40%. Nosotros, respecto al año pasado, se ha incrementado un 25% más de casos de abuso, y eso está reportado en el portal CICD. Ahora, recordemos que en el portal CICD están las denuncias que los directores de escuela garantizan, tienen seguro, pero también conversando con muchos de los psicólogos que trabajan en contexto escolar, nos dicen que no hay realmente una cuestión fundamental en lo que es la lucha y también el reporte. O sea, por así decirlo, les da vergüenza a algunos directores de escuela decirle que hay problemas de violencia, porque es un demérito, cuando no debería ser así. Más bien el gobierno debería premiarlos, debería decir, bueno, tú te estás preocupando, claro, no queremos fomentar que haya más casos de violencia, ¿no? Sino de que los directores reporten y que muestren indicadores de eficiencia en esos casos, que se ha reportado y que se ha solucionado. El día de hoy se ha reportado, bueno, está en investigación el tema, pero se denuncia la violación de 2 escolares dentro de un colegio
en Bustamante, Rivero. ¿Cuál es el análisis que hacen desde la decanatura del Colegio de Psicólogos? Mire, conversábamos a propósito del segundo Congreso Iberoamericano de Psicología que fue la semana pasada, que organizó el Colegio de Psicólogos en el marco del Día de la Salud Mental, que nos indicó también el Consejo Directivo Nacional que hagamos actividades en pro de la salud mental. Y una de nuestras ponentes internacionales, que es la doctora Fedra Freijo, nos decía desde los 50 días uno ya puede dejar, por ejemplo en Argentina, a sus bebés para que los cuiden de educación inicial, ¿no? Entonces, y hay programas de educación inicial que contemplan guarderías, programas de educación que son integrales, como también el tema de educación sexual. Entonces, si bien nosotros compartimos la visión de que se debe aperturar un poquito más el marco de la educación, también creemos de que se debe insertar el tema de educación sexual integral en la currícula y también hablar de un adecuado abordaje. A raíz de una investigación del doctor Nicolás Percy Carreño, encontramos de que incluso los niños de 5 años no necesitan una educación sexual, sino una reeducación sexual. ¿Por qué? Porque a los 5 años, como los niños son como unas esponjitas, absorben todo ese conocimiento que se da en el contexto familiar. Y allí, en el contexto familiar, a veces lamentablemente ocurren situaciones de incesto, ocurren situaciones de tocamientos, y que a veces el papá, la mamá, el tío, no lo denuncies, no, ¿qué vas a malograrle la vida a tu primo, a tu hermano, ¿no? Cuando reeducar a los 5 años ya quiere decir de que cuando se han instalado los problemas, antes, ¿no? Entonces necesitamos una educación sexual integral, incluso desde la más temprana edad en educación inicial. ¿Se tiene un reporte de que se ha implementado Esas serían las declaraciones de Julio Abarca Cordero, quien es decano presidente del CONREDE. Nosotros regresamos con más información en Nevada Estéreo 1, La Voz de Arequipa.